Volvemos a Colosenses después de 6 meses. Es increíble, no pensé que había pasado tanto. Cuando me fui fijando las fechas del último mensaje en el libro de Colosenses era en febrero. 6 meses pasaron y hoy volvemos al libro de Colosenses. ¿Cuántos se acuerdan del último mensaje de Colosenses que fue? No es cierto. Es difícil. Hace 6 meses, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en el libro de Colosenses. Primero, ¿se acuerdan? Vimos que era una iglesia que estaba formada por 2 grupos. Había griegos y había judíos. Y en algún momento se presentó en esa iglesia el tema de que lo que Cristo había hecho no era suficiente, no alcanzaba para la salvación, no alcanzaba para vivir la vida cristiana. Entonces Pablo se va a ocupar de enseñarles que Cristo es suficiente. En el capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pablo les dice: Cristo es suficiente, no necesitan otra cosa, no hay nada más que agregar. Los griegos querían agregar parte de la filosofía griega, parte de lo que ellos habían aprendido antes de conocer a Cristo. Y los judíos querían agregar a la obra de Cristo parte de lo que era la enseñanza que ellos habían obtenido a través de los años como principios, como por ejemplo circuncidarse, guardar el sábado, guardar las fiestas que el pueblo judío tenía que guardar. Cosas en las cuales el Señor no está en contra, pero que no son necesarias para la salvación, ni para la vida cristiana. Pero ellos creían que sí, ellos pensaban que sí necesitaban agregar algunas de esas cosas. Y también, ¿se acuerdan? Habíamos visto en capítulo 2, versículo 1, que Pablo nunca había estado con ellos. Él les dice que él estaba escribiendo para aquellos que nunca habían visto su rostro. O sea, ellos no conocían personalmente a Pablo. Pablo no había estado entre ellos predicando y enseñando. Sin embargo, Pablo les escribe y les va a enseñar, se va a ocupar de ellos y de todo lo que estaba en torno a lo que ellos estaban creyendo y enseñando ahora. Y les habla que el Señor Jesucristo es suficiente, tanto para la salvación como para la vida cristiana. Les enseña cómo deben andar en la vida cristiana, cómo deben moverse en la vida cristiana. Les enseña que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Se acuerdan? Porque Él les dice, si el Señor Jesucristo es Dios, es suficiente, ya no necesitan otra cosa, no necesitan agregar algo más. Les va a enseñar que Él es el primogénito de toda la creación. Les va a enseñar que Él es cabeza de la iglesia, que Él es el primogénito entre los muertos y que es quien nos da la paz, como cristianos. Él les va a enseñar también que ellos antes hacían malas obras que eran de su padre, de Satanás, y que ahora como hijos de Dios tenían que permanecer en cumplir la verdad y en hacer buenas obras para el Señor. También los va a alentar diciéndoles que en Cristo están todas las riquezas de Dios, que no se dejen engañar y que estén firmes y arraigados en el Señor. Eso lo aprendimos en capítulo 2, versículos 6 y 7, que ellos necesitaban estar firmes
y arraigados en todo lo que el Señor había enseñado y en todo lo que el Señor hacía. Por otra parte, les enseña que hay un enemigo que está al acecho, pero que están seguros en Cristo, que ellos están seguros en el Señor, que no tienen que dudar, que ahora debían buscar las cosas de arriba, las cosas que pertenecen al Señor, que un día van a estar para siempre con Él y que debemos morir al pecado y vivir para Cristo. Daba una lista de pecados, ¿se acuerdan allí en capítulo 2? Una lista de pecados y de malos hábitos que teníamos que dejar, porque él primero menciona pecados como fornicación, adulterio y cosas así, y después va a dar otra lista como por ejemplo el enojo, la ira, los malos hábitos. Dice, esto también tenemos que dejar. O sea, lo que es pecado, que podemos señalarlo como pecado absoluto, sí, pero también hay malos hábitos que necesitamos dejar de lado, que necesitamos quitar de nuestra vida, porque ahora como cristianos no podemos vivir así. Y ahora vamos a ir al capítulo 3, que fue lo último que hablamos en capítulo 3. Y él nos va a hablar de la relación que tenemos con nuestras esposas, con nuestros esposos, la relación que tenemos con nuestros amos, la relación que tenemos con nuestros hijos. En capítulo 3, versículo 18 hasta el 4.1, que es lo que vamos a leer, él nos va a hablar de la relación mutua, la relación que tenemos que tener como cristianos. Capítulo 3, versículo 18 dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con necesidad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, no para el Señor, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte que nos enseñas, Padre Celestial, cómo debemos relacionarnos unos con otros, cómo debemos vivir nuestra vida cristiana unos con otros, Señor, en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Rogamos que tú estés obrando, que estés hablando a nosotros en esta mañana y que, Señor, lo que podamos aprender en esta mañana lo podamos poner en práctica cada día, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar, no en versículo 18, porque versículo 18 ya comienza hablando a las esposas. Pero no vamos a comenzar allí, porque el secreto de nuestra relación con el otro está a partir del versículo 23. Dice, todo lo que hagan, capítulo 3, versículo 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. El secreto de nuestra relación con nuestra esposa, con su esposo, con sus hijos, con nuestros amos, con nuestros sirvientes, que en este tiempo sería con nuestros patrones o nuestros jefes o con nuestros empleados. El secreto de eso está en que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, cuando me relaciono con mi esposa o mi esposa se relaciona conmigo, ella no tiene que estar pensando en Marcelo y yo no tengo que estar pensando en Alicia. Tenemos que estar pensando en qué es lo que agrada al Señor. Cuando le enseño a mis hijos, no tengo que pensar en qué es lo que le gusta a mi hijo o a mi hija, o qué es lo que más le agrada, sino lo que agrada al Señor. Cuando me relaciono con mi jefe, no tengo que pensar en si él me está viendo o no me está viendo. Tengo que pensar que el que me está viendo es mi Señor. Y si tengo la oportunidad de tener empleados, tengo que tratar a ellos como trataría al Señor. Entonces, el secreto pasa por ahí. El secreto pasa en que nuestra relación con los demás es la relación que queremos tener con el Señor o que tenemos con el Señor. Entonces, lo primero que vemos acá es que no tengo que buscar lo que me agrada a mí. Somos tan egoístas que cuando pensamos en la esposa, pensamos en mi esposa. Que está bien, se casó conmigo y es mi esposa. Y mis hijos son mis hijos, porque no son tus hijos, son mis hijos. Pero tenemos que darnos cuenta de que todo es algo que nos ha dado el Señor. Es un regalo del Señor para nosotros. Que el Señor nos prestó por un poco de tiempo a nuestra compañera, a nuestro compañero. Nos prestó por un poco de tiempo a nuestros hijos, porque no son nuestros, son del Señor. Y cuando nos damos cuenta de que son del Señor y cuando lo tomamos como tal, vamos a amarles más que si es mi esposa o que si es mi esposo. El otro día escuchaba en la fábrica, estaban hablando y una de las señoras le decía a una de las chicas, lamentablemente se terminó el amor. ¿A dónde está eso? ¿De dónde sacaron eso? El amor no se termina, o mejor dicho, sí, el amor se termina. En el amor tenemos que trabajar cada día para amar a nuestras esposas, para amar a nuestros esposos. El Señor dice que necesitamos cultivar el amor, trabajar en el amor, porque si no, somos, como dije antes, somos tan egoístas que pensamos en nosotros mismos y no pensamos en el otro. Entonces, siempre doy este ejemplo porque es la verdad. Siempre le regalaba a Alicia chocolates o bombones. ¿Por qué? Porque sé que ella 1 o 2 va a comer, pero no va a comer más que eso. ¿Y el resto quién lo come? Ya no están los chicos en casa. Y a Mili no le gusta el chocolate, así que tengo que hacer el sacrificio y comerlo yo. Y no es así. Tengo que pensar en qué es lo que le gusta a ella, qué es lo que le agrada a ella. Y cuando lo hago pensando en el Señor, me sale mucho más fácil. Cuando mi vida no se trata de mi vida, sino que se trata de la vida que pertenece al Señor, hacemos las cosas mucho mejor, buscando lo que conviene
no para mí, sino lo que agrada al otro, buscando lo que el Señor quiere para los demás. Entonces, vamos a enseñarles, los hombres, la palabra de Dios a nuestras esposas. Vamos a enseñar como padres y como madres la palabra de Dios a nuestros hijos y qué es lo que el Señor quiere para ellos de su vida. No vamos a estar pensando en, me gustaría que fuera futbolista o me gustaría que fuera una doctora prestigiosa. Vamos a pensar en que nos gustaría que fuese un hombre o una mujer de Dios. Un hombre o una mujer que ama al Señor y que quiere servirle. Y vamos a enseñarle así a nuestros hijos. Por supuesto, tienen que ir bien en la escuela, tienen que, cuando terminan la primaria, seguir toda la secundaria y, si es posible, seguir en la facultad o en la universidad. Pero ese no tiene que ser el propósito nuestro como padres, que ellos lleguen a tener un título, lleguen a tener una carrera exitosa. Nuestro propósito como padres tiene que ser que ellos amen al Señor y que si tienen un título o si tienen una carrera exitosa, la utilicen para la gloria de Dios. Y eso lo logramos cuando nuestra vida gira alrededor de nuestro Señor. Y Pablo les enseña esto a los colosenses. Le dice, todo lo que hagan, absolutamente todo, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No tratando de agradar a mi hijo. Entonces, si mi hijo hace berrinche, le doy lo que quiere. No, le enseño lo que dice la palabra de Dios. Si mi hijo se porta mal, en vez de castigarlo con vara, como dice la palabra del Señor, simplemente lo reto y lo dejo que siga haciendo berrinche. Hacemos lo que agrada al Señor. Hacemos lo que es mejor, porque sabemos que lo mejor es lo que el Señor quiere para nosotros. Buscamos para los demás lo que nosotros querríamos para nosotros mismos. Entonces, cuando pienso en mi esposa, cuando pienso en mis hijos, cuando pienso en mi patrón, pienso en qué es lo que a mí me gustaría. Y lo hago de esa manera porque va a ser algo que agrada al Señor. También, pensando en esto, vamos a ir a versículo 19. Ahora sí. Vamos a ir a versículo 19 y vamos a ver lo que dice allí el Señor. Capítulo 3, 18. Estaba salteando a las mujeres. Versículo 18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ahora, siempre que hablamos de este pasaje, siempre hablamos de cómo la mujer tiene que sujetarse al marido. ¿No? Es lo más normal. Este y los otros pasajes paralelos que encontramos en Efesios, que encontramos en otras epístolas, que nos enseñan cómo la mujer debe estar sujeta al marido. Que es verdad, es lo que enseña, es lo que nos dice. Pero saben que hay otra versión. En Reina Valera creo que dice exactamente lo mismo, o muy similar. Pero hay otra versión en la que dice, ustedes esposas deben sujetarse a sus esposos. O sea, es deben, no es que si quieren pueden sujetarse a sus esposos. Y eso creo que lo tenemos claro, eso lo sabemos. La esposa debe estar sujeta al esposo. Eso es una orden que el Señor nos da. Y la palabra que utiliza allí para sujetarse es una palabra que viene de
una orden militar. Es una palabra, mejor dicho, militar que se utilizaba para el orden que había de mando, ¿sí? Entonces está el teniente coronel y está el coronel y después está el sargento y después o el capitán, el sargento y después está el soldado raso. Y eso es lo que quiere enseñarnos el Señor, y el Señor nos enseña que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y eso lo sabemos y eso lo aprendemos y eso lo conocemos y sabemos también que es difícil, que los hombres no somos tan fáciles de que nuestras esposas estén sujetas a nosotros. Sabemos que no es tan fácil que siempre estés de acuerdo con tu esposo o te sometas a lo que tu esposo dice. Pero lo que más me interesa de esta otra versión es la segunda parte de este versículo, porque dice, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Acá en nuestra versión dice, como conviene en el Señor. Señoras, el Señor espera que ustedes se sujeten a sus esposos. Pero como cristianas, como mujeres cristianas, es lo que agrada al Señor. Y es lo que el mundo ve. Es lo que el mundo ve. A veces pasan cosas dentro de nuestra casa que lo sabemos nosotros, que lo conocemos nosotros, son intimidades de la familia, y que de repente un día un vecino se acerca y te dice, ¿así que pasa esto? ¿O pasa esto otro? Me ha pasado. Y vos decís, ¿cómo se enteró? ¿Cómo saben si no sale de nuestra casa? Si no salió del entorno de nuestra familia. ¿Cómo se enteraron? Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares nos están observando. Nos están viendo constantemente. Me acuerdo que cuando dejamos de ir a la iglesia donde íbamos ahí cerca de casa, a unas 6, 7 cuadras de casa íbamos y dejamos de ir y comenzamos a ir a Torcuato. En la otra iglesia la reunión cuando nos fuimos empezamos a ir a Hurlingham. Y en la iglesia que íbamos normalmente era la reunión a la tarde. Y en Hurlingham la reunión era a la mañana. Y un día en la esquina de casa hay un almacén, o había un almacén en ese momento, y un día Alicia va a comprar y la señora del almacén le dice, ¿no van más a la iglesia? Y Alicia quedó como, me estás observando siempre que voy a la iglesia. O sea, ella sabía que íbamos a la iglesia, pero claro, no nos vio más pasar a la tarde, porque encima como estábamos cerca íbamos caminando. Y pensamos que la gente que está a nuestro alrededor no nos ve o no nos escucha o no presta atención a lo que estamos haciendo. Y como cristianos, no solamente el Señor espera que actuemos como tales, el mundo espera que actuemos como tales. Entonces, si vos estás en tu trabajo o estás con tus compañeros de estudios o estás con tus vecinos o estás con alguien y le decís, mira, mi esposo quiere que haga esto, pero yo no lo quiero hacer, no me interesa hacerlo, no. O demostrás con hechos o con palabras que no estás sujeta a tu esposo. Estás actuando como cualquier persona del mundo. En donde yo trabajo hay mujeres casadas, hay mujeres solteras, y lo que escuchás es lo normal que hay hoy en día en el mundo, con el feminismo y con todo este avance de las mujeres, que no está mal, por un lado, pero por otro lado, cuando quieren rebelarse en contra del orden que el Señor pone, sí está mal.
Y el orden que el Señor pone para las esposas es que tienen que estar sujetas a su marido, estar bajo las órdenes de su esposo. Y esto no quiere decir que no podés hacer sugerencias, que no podés tener libertad de hacer lo que te gusta hacer o de hacer algunas cosas que querés hacer. Alicia, por ejemplo, me dice, mañana voy a ir a lo de mis hermanas, o mañana voy a hacer tal cosa. Me avisa, no me está pidiendo permiso. Ella me avisa que va a hacer tal o cual cosa. Y no tiene que pedirme permiso porque yo no soy el dueño, porque yo no soy su amo. Yo soy su esposo. Yo tengo que comprender y tengo que entender las necesidades que ella tiene. Y aunque ella tiene que estar sujeta a mí, si ella, por ejemplo, un día me dice, mañana voy a ir a lo de mis hermanas, y yo le digo, tenemos que hacer tal o cual cosa, ella le dice a sus hermanas, bueno, voy pasado mañana o voy otro día. Y también, ella no tiene que pedirme permiso para usar el dinero para comprar algo que le gusta a ella. Porque no es así. No tenemos que manejarnos de esa manera, no tenemos que ser autoritarios. Pero las esposas deben sí sujetarse al marido. Y el Señor dice que esto es lo que conviene que hagan como cristianas. Porque el mundo te está observando. Porque tu familia que no es creyente te está observando. Porque tus vecinos te están observando. Y saben, se dan cuenta. Se dan cuenta si Alicia está enojada conmigo. Se dan cuenta si Alicia me trata mal. Se dan cuenta si a Alicia no le importa nada lo que yo digo. Y estoy mencionando a Alicia porque es mi esposa. Pero eso mismo pasa con vos. Eso mismo pasa con vos. Porque cuando somos cristianos, el mundo nos observa el doble de lo que observan a cualquier otra persona. Porque ¿qué le van a decir a mi vecino de si su mujer se va por ahí el sábado a la noche o el viernes a la noche y no vuelve hasta la mañana del otro día? No le van a decir nada. Es lo normal, es lo común que pasa en el mundo. Se casan, pero después quieren salir a bailar. Y ella se va a bailar con sus amigas y él se va a bailar con sus amigos. Y cada uno hace su vida y cada uno hace lo que le gusta y lo que bien le parece. Pero como cristianos no somos así. Como cristianos, el mundo nos observa. Y si ve que algo de eso está pasando en tu casa, dicen, mirá los cristianos. Me pasa en la fábrica también que hay algunos muchachos que van a una iglesia. O sea, van a diferentes iglesias, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno de ellos que está separado y vuelto a casar. Entonces habla con otros muchachos de la fábrica y ellos me preguntan a mí y yo les digo, no, en nuestra iglesia no aceptamos eso. Entonces voy a ir a la iglesia que va a él. Él me invitó, yo voy a ir a su iglesia. Me gusta más eso que lo que vos haces o lo que hacen en tu iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo enseña, porque es lo que al mundo le agrada. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Entonces, esposas, sepan que el estar sujetas a sus esposos es algo que agrada al Señor, pero es algo que marca tu vida cristiana. Es algo que hace diferencia entre vos y cualquier otra mujer del mundo. Cualquier otra mujer que es incrédula.
a la que no le importa lo que diga o lo que haga su marido, a la que no le importa lo que le agrada al marido y lo que no. Y como dije antes, esto no quiere decir que tu marido dice, tenés que hacer esto y lo tenés que hacer. Es sujeto a la palabra de Dios, es sujeto a lo que Dios nos enseña. Pero sí, esposas, sepan que para poder agradar al Señor y para poder mostrar al mundo que no sos igual que el mundo, que no sos igual a cualquier otra mujer de la calle, vos haces lo que agrada al Señor y te sujetás a tu esposo y vivís agradando a tu esposo. Eso es lo que nos enseña el Señor, eso es lo que nos manda el Señor, eso es lo que manda a las esposas, eso es lo que nos enseña. Versículo 19, para los esposos, dice, maridos, amen a sus mujeres. Bueno, eso es lo más fácil, ¿no? ¿Por qué me casé? Porque amaba a Alicia. Me casé con ella porque le amaba. Entonces, ¿qué es lo que me pide el Señor? Me pide que le ame, qué fácil. Gracias, Señor. No hay ningún problema con eso. Pedime que ame a mis hijos. Y sí, los amo, son mis hijos. Es mi esposa, es la mujer que elegí para pasar el resto de mi vida con ella. Es muy sencillo. Dice después, y no sean ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. El Señor no solamente te manda, hombre, a amar a tu esposa, que es lo más fácil. Y aunque tenemos problemas, aunque tenemos discusiones a través de nuestra vida, imagínense, en 34 años de matrimonio no fue todo color de rosa. Tuvimos momentos difíciles, tuvimos momentos en los que teníamos que tomar decisiones y lo tuvimos que charlar y tuvimos que hablar y a veces no estábamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo con decisiones que tomamos, pero el Señor nos manda a amar a nuestras esposas y eso es muy fácil, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que nos gusta hacer, es lo que es más fácil para nosotros hacer, pero también nos manda que no seamos ásperos con ella. Y en esta versión que recién leía para las esposas, cuando el Señor dice que es lo que conviene hacer como mujeres cristianas, dice, y ustedes esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. No ser groseros ni duros con ellas. Que ser grosero, yo estaba buscando qué es lo que significa. Y según el diccionario es alguien que carece de educación. Es alguien que carece de educación, la persona que es grosera. La persona que no sabe cómo tratar a otra. Entonces, maridos, para nosotros, lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos manda, es que tratemos a nuestras esposas, como lo va a enseñar Pedro, como un vaso más frágil. Porque lo son. Y no como dicen hoy, que es el sexo débil o el sexo fuerte. No, no hablamos de eso. Somos completamente distintos en todo nuestro físico. Nuestras esposas son más débiles, no le podemos decir a ella cargar una bolsa de cemento, porque a veces nosotros mismos no las podemos cargar. Pero no habla de eso, sino que habla de cómo tratamos a nuestra esposa. Por ejemplo, yo a Ali le digo negrita.
muchas veces le he tratado así, le digo negrita, pero lo hacemos cariñosamente. A veces le podemos tratar de gorda o le podemos tratar de flaca o le tratamos de diferentes maneras como nos acostumbramos a tratarnos cariñosamente, amablemente, amorosamente. Pero nunca voy a tratar a Alicia delante de otra persona como gorda. Porque puede ofenderle. Porque puede hacerle sentir mal delante de la otra persona. Nunca voy a decirle a Alicia, sos una tonta, delante de los demás. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy rebajando a mi esposa. Estoy siendo grosero con ella. Y es lo que el Señor nos pide que no hagamos. Es lo que el Señor nos pide que no vivamos de esa manera. Tenemos que exaltar a nuestra esposa delante de los demás. Y también exaltarle cuando estamos solos en la intimidad. Cuando no están mis hijos en casa, cuando no me ven, yo tengo que tratarla bien. Porque es el regalo que el Señor me dio. Porque es la persona que va a acompañarme por el resto de mi vida, si el Señor lo permite así. Porque es la persona que vamos a estar juntos cuando el Señor venga a buscarnos, si no partimos antes a su presencia. Mis hijos ya se casaron. Cada uno vive en su casa. ¿Y a quién tengo hoy? A Alicia. Ella es la que me espera cuando llego del trabajo. Cuando los chicos eran chicos, me esperaban cuando llegaba del trabajo para jugar, para ver si les había traído alguna golosina. Me esperaban para mostrarme cómo les había ido en el colegio cuando les iba bien. Me esperaban para contarles a lo que habían jugado, lo que habían hecho en el polideportivo, lo que hicieron con sus amigos. Pero ahora no me esperan. Ellos no están en casa cuando yo llego. La que está es mi esposa. Cada día cuando llego del trabajo. Cada día cuando llego de la reunión, ella está en casa, esperándome, con los mates preparados, o con un café, o con agua fresca cuando hace calor. ¿Cómo no voy a tratarle bien? ¿Cómo no voy a exaltarle? Es la persona que el Señor puso a mi lado para apuntalarme cuando yo estoy débil. Es la persona que está a mi lado para ayudarme cuando necesito ayuda. Para acompañarme en los momentos difíciles de mi vida. Cuando falleció papá o cuando falleció mamá, fue muy lindo ver a toda la iglesia acompañándonos, alentándonos, animándonos. Pero la que estaba ahí al lado mío en todo momento era ella, era mi esposa. Entonces, creo que para los que estamos acá y somos maridos, pueden dar testimonio de esto. Pueden darse cuenta de que ella es la que te acompaña cada domingo a la reunión. Que ella es la que te acompaña en la lectura diaria de la palabra de Dios. Es la que ora por vos cuando sabe que vos tenés una necesidad que quizás nadie más sabe. Maridos, el Señor nos llama a exaltar a nuestras esposas, a animar a nuestras esposas, a alentarles. Entonces, cuando estamos en privado, le tratamos bien, aunque estemos enojados.
aunque estemos molestos. Y más cuando venimos enojados de la calle, porque vas manejando y se te cruzó alguien en una moto o te metieron un camión delante o lo que sea. Cuando venís enojado porque tu jefe te trata mal. Cuando venís enojado porque tus empleados no trabajan como tienen que trabajar. No descargás tu ira en tu esposa. Y si estás enojado con ella porque hay algo que no te gusta, cómo lo hizo, o porque no te gusta cómo está haciendo algo, simplemente tenés que orar. Y sé que es difícil, no es fácil, pero tenés que orar, tenés que pedir sabiduría al Señor. Y antes de decir algo que va a lastimar a ella, tenés que parar la pelota y pensar en qué es lo que vas a decir. ¿En qué es lo que vas a decir? ¿En cómo le vas a tratar? Y darte cuenta de que son completamente distintas a nosotros. Hablábamos hace un ratito con Ramón y con Lucas y le estábamos enseñando a Lucas que cuando estás casado, mayormente las esposas se quedan lavando los platos o haciendo algo más de limpieza antes de ir a acostarse. Entonces el hombre va a la cama, se acuesta, ya está ahí ahora en el invierno calentito debajo de las frazadas y viene ella con los pies helados y los apoya en tus pies y te dice, dame calorcito. Le decíamos eso a Lucas. Y después un día vos llegaste tarde del trabajo y le decís, dame calorcito y te saca patadas. No, no es así, pero la realidad es que somos completamente distintos. Yo siempre le digo a Ali, si me toca a mí lavar los platos de la noche, los lavo al otro día, cuando me levanto. Ella no, ella si no está hasta la última cucharita lavada. Si los perros no tienen comida, si las luces están todas prendidas, sí, todo tiene que ver que esté listo. Si no, no se puede ir a acostar. Cuando teníamos los chicos viviendo con nosotros, 20 y pico de años, casi 30, y ella iba y miraba si estaban tapados. Yo cuando tenían 5 años iba y miraba si estaban tapados. Después, cuando fueron creciendo, ya son adolescentes, déjalos que se tapen ellos. No, ella tenía que ir y ver eso. Entonces, somos muy diferentes, somos muy distintos. Y a mí no me importa si la cama se rompió. Pongo 2 ladrillos debajo de la cama y con eso ya está bien. Ya tiene otra pata la cama. Pero mi esposa va a sufrir cada vez que vea la cama así. O si hay algo que está sucio y que me corresponde a mí limpiarlo porque yo lo ensucié, no tengo que esperar a que ella lo haga. Tenemos que tratar a nuestras esposas como el mejor regalo que el Señor nos dio. Como el mejor regalo que el Señor nos dio. Y así como cuido el auto, más tengo que cuidar a mi esposa. Y así como cuido mi trabajo, más tengo que cuidar a mi esposa. Y pensar, a mí, por ejemplo, me gusta el fútbol, y me gustaba jugar al fútbol, ya no puedo jugar más, por algunas razones, ya no aguanto jugar, pero también me gusta pescar. Entonces, cada tanto cuando puedo me gusta ir a pescar. Pero tengo que saber que si el día que yo quiero ir a pescar era justo el día que ella quería ir al shopping, voy a acompañarle al shopping. Y voy a dejar mi pesca para otro día. Y está bien, si cada vez que vas a ir a pescar ella te dice, justo quería ir al shopping. Ahí tenés que darte cuenta qué es lo que pasa. Pero
Tenemos que agradar a nuestras esposas, tenemos que tratarles bien. Así como las esposas tienen que estar sujetas al esposo y vivir como cristianas, agradando al Señor y agradando a su esposo, maridos, nosotros necesitamos vivir con nuestras esposas como agrada al Señor. Y como el mundo ve cómo vivimos con nuestras esposas. Tengo unos vecinos que viven gritándose, pero peleando, ¿no? Porque a veces gritás porque hablas fuerte, no, ellos peleándose. Ahora todo el barrio sabe quiénes son. Y un día ella, me acuerdo, su hija, la hija de ellos es muy rebelde con ellos, y ella salían en el mismo horario para el colegio, entonces Alicia salía con los chicos nuestros para mandarlos a la escuela y ella salía con su hija, y su hija iba a media cuadra y todavía le seguía gritando cosas a la madre. Y un día le preguntó: Alicia, ¿cómo haces? ¿Cómo hacen ustedes para que sus hijos sean así? Y Alicia le dijo: simplemente les enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Y les enseñamos que tienen que vivir como la palabra de Dios dice. Y esa es la diferencia, y eso es lo que el mundo ve. Eso es lo que el mundo está viendo de vos y de mí. Eso es lo que el mundo ve de nuestras esposas y ve de los esposos. ¿Cómo es nuestro trato? Si salgo de mi casa, me subo al auto y pego un portazo. Eso algo indica, eso algo significa. Si salgo de mi casa enojado, si salgo de mi casa gritando, todo eso marca cómo es mi vida como cristiano. Lo marca ante el mundo. El Señor Jesucristo, cuando les enseña a los discípulos y le enseña al pueblo que somos luz, dice: nadie prende una luz y la pone escondida allá abajo. Pone una luz en lo alto para que alumbre, para que ilumine. Y Él dice: ustedes son luz. Ustedes son los que tienen que iluminar a este mundo que está en tinieblas. Cuando dice que somos sal y les enseña que somos sal, le dice: la sal es lo que da ese toque especial a la comida. Ustedes son así en el mundo. Ustedes son como la sal, tienen que ser los que le dan sabor a este mundo. Tienen que notar el mundo la diferencia que hay entre un cristiano y el que no es cristiano. Y muchachos, chicas que no están casados, prepárense. El día que se casen las mujeres, tienen que saber que tienen que estar sujetas al marido. Y muchachos tienen que saber que tienen que tratar a la mujer como un vaso más frágil. Y no el primer año de casados, porque el primer año de casados es muy fácil. Es muy fácil para la mujer estar sujeta al marido y es muy fácil para el hombre tratar bien a la mujer. Pero cuando van pasando los años, cuando nuestro físico ya va cambiando, cuando pasa que te quedás sin trabajo, o cuando tenés problemas de salud, ahí es cuando mostramos realmente que amamos a la otra persona y que le amamos como el Señor nos pide y que queremos agradarle como el Señor nos pide que le agrademos. Yo siempre la cargo a Alicia y le digo que ella se casó conmigo por la plata. Nunca tuve plata y creo que nunca la voy a tener. O sea, plata en el sentido de tener mucha plata, ¿no es cierto?
Si se hubiese casado conmigo por la plata, hubiese tenido más deudas que las que tenía antes. Pero es así, no nos casamos con la otra persona porque tiene un lindo auto, o porque tiene plata, o porque es la persona más linda que hay en el mundo, aunque para nosotros es la persona más linda que hay en el mundo. Por eso nos casamos, por eso le amamos, por eso tratamos de dar todo lo mejor para el otro. Y el primer año es fácil y el segundo año también es fácil. Pero cuando van pasando los años, hay cosas que van cambiando. Si ustedes ven la foto de cuando nos casamos en el año 89, yo tenía bastante pelo. Eso es algo de lo que cambió. Y tenía bastante menos barriga también. Pero Alicia no se casó conmigo porque tenía pelo o porque era un poco más flaco. Se casó conmigo porque me amaba y porque me ama. Sigue conmigo a pesar de que ya no tengo tanto pelo y que tengo un poco más de barriga. Y que tengo varias enfermedades más que las que tenía cuando nos casamos en el 89. Y eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que agrada al Señor. ¿Somos la pareja perfecta? No. Tenemos problemas igual que tienen todos los matrimonios. Problemas económicos, problemas de salud, problemas entre nosotros, problemas con nuestros hijos. La única que no nos da problemas es Mili. Los nietos nunca te dan problemas. Tenemos un montón de cosas que hablamos y que pensamos diferente. Ayer justamente, en algún momento que teníamos libre, nos sentamos y yo estaba con el control remoto. Entonces, claro, ¿qué hago? Yo busco lo que me gusta a mí. Y me dice, ¿qué? ¿Juega Boca otra vez? No, le digo, no voy a dejar fútbol. Pero puse una película de Carlitos Balá, así que imagínense, ¿no? Estaba Carlitos Balá, Altavista y no sé quién otro también, todos muertos. Pero me dice, ¿eso otra vez? Y yo la cargo porque ella ve la familia Ingalls. 3 veces en el año termina y vuelve a empezar. Pero literal, hoy termina y mañana empieza de nuevo la serie. Y yo la cargo, le digo, ya la vimos 50.000 veces. Pero es lo que le gusta a ella. Y ella tiene que aguantar lo que me gusta a mí. Pero no se trata solamente de una serie de televisión o de una película. Se trata de nuestro andar diario. Se trata de nuestra vida como esposo y esposa. Entonces, les animo, esposas, estén sujetas a sus maridos. Pero no porque el Señor me lo manda, sino porque quieren agradar al Señor. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No va a ser nada fácil. Somos pecadores y no es fácil para una pecadora sujetarse a un pecador. Pero sí es fácil agradar al Señor. Y si lo hacemos para agradar al Señor, lo vamos a hacer con mucho amor. Y lo vamos a hacer mucho más fácil. Mujeres, piensen en que su familia, sus vecinas, sus amigas están mirando cómo es tu trato con tu marido. Maridos, la tarea más fácil que el Señor nos ha dado, amar a nuestras esposas. Eso no nos cuesta nada. No es difícil para nada. Amamos a nuestras esposas. Pero también nos pide que no seamos ásperos, que no seamos groseros con ellas. Ni cuando estamos en la intimidad y mucho menos cuando estamos delante de otros. Entonces, tratemos a nuestras esposas con respeto, con el respeto que ellas se merecen, con el mismo respeto que tratábamos a nuestra mamá.
Nunca tratamos a nuestra mamá de gorda o de fea o de negra o lo que sea. No trates así a tu esposa tampoco. Pero no porque no lo hacías con tu mamá, porque es lo que agrada al Señor, porque es lo que el Señor quiere, porque es lo que el mundo está viendo de vos como cristiano. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal en este mundo. El mundo tiene que ver que el cristiano es distinto, es diferente. Que el cristiano no la trata a la esposa en la charla con los amigos de bruja. Ah, la bruja está en casa, me está esperando. No, eso lo hace el hombre del mundo. Vos sos cristiano. Vos sos creyente, vos pertenecés al Señor. Y si amás al Señor, vas a respetar a tu esposa. El Señor nos manda, comenzando el libro de Colosenses nuevamente, a las esposas a estar sujetas a sus esposos y a los maridos amar y tratar bien a nuestras esposas. Y hacerlo, como leímos en versículo 23, porque es lo que agrada al Señor. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor. Todo. Y la semana que viene no porque no predico yo. La próxima que predico vamos a hablar de el trato entre hijos y padres e hijos. Y quizás llegamos también a ver entre lo que era en ese tiempo amos y esclavos y amos, que hoy sería jefes y empleados, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima vez. Y también, basado en versículo 23, que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, lo hacemos para la gloria de Dios. Ahora, si estás escuchando este mensaje y aún no has aceptado a Cristo como Salvador, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos por nuestro pecado merecemos ir al infierno y que es nuestra eternidad, es lo que nos espera para la eternidad. Pero la buena noticia es que Cristo vino a este mundo, se hizo un hombre como nosotros, pero sin pecado, que murió en la cruz del Calvario derramando su sangre para perdonar tus pecados y mis pecados. Y que eso te puede hacer libre y te da vida eterna. Eso es lo que puede hacer que vos seas un hombre o una mujer, como lo que acabamos de enseñar en la palabra de Dios. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Agradecerte por tu compasión, Señor, para con nosotros. Agradecerte porque tú no nos tratas como nosotros tratamos a los demás, sino que nos tratas con mucho amor, Señor, con compasión, con misericordia. Rogamos que nos enseñes, que podamos ser esposas y esposos que te agradan a ti, Señor. Que cumplimos con versículo 23, de hacer todo para la gloria de tu nombre, de hacer todo para agradarte a ti, Señor. Y de esa manera será mucho más fácil someter a las mujeres a los esposos y los esposos tratar bien a nuestras esposas y no ser groseros con ellas. Rogamos que tú obres en nuestras vidas, que nuestro matrimonio, hasta el día que tú vienes a buscarnos o nos llames a tu presencia, puedan ser matrimonios que dan la gloria y la honra a tu nombre y que muestran al mundo cómo agradar al Señor. Rogamos que nos des muchísima sabiduría, Señor. Sabemos que los primeros años de matrimonio son fáciles, pero que después va tornándose mucho más difícil. Pedimos que tú obres grandemente en nosotros, Señor, en esto. Y pedimos también por aquellos que quizás están escuchando esta transmisión, Señor, y no te tienen todavía como Salvador, que tú obres para que ellos puedan creer en ti, Señor, como Salvador.
Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.